Modelos de comunicación y religión como control social. Una forma de reafirmar la unificación cultural es la atrofia del espectador. Esta se muestra con su identificación con el poder por el que es sometido, afirmando su sumisión, ciñéndose a lo que es impuesto por la industria cultural a cargo. Jesús Martín Barbero. De los medios a las mediaciones. ¿Se ha preguntado qué función cumple cuando recibe un sermón religioso? Pues bien, en el siguiente documento se presentará respuesta a esto y muchos más cuestionamientos que rodean la relación que tienen la religión, el poder y la comunicación en la sociedad. Aristóteles vive en nuestra sociedad. La escolástica y el clericalismo no tomaron de Aristóteles lo vivo sino lo muerto Vladimir Lenin. Cuaderno filosófico. Se desconoce a Aristóteles como precursor de casi toda nuestra sociedad, puesto que su filosofía ha influenciado en los más grandes conceptos que rigen actualmente nuestro Estado. Por ahora se destacará su relación con la filosofía dentro de la Iglesia y su contribución a la comunicación. Influido por Platón en su concepción, de que toda estructura viviente está habitada por un alma, porque, por sí sola no podría crecer a Oparín. El origen de la vida, capítulo 1, esta teoría dio paso a la filosofía religiosa, la cual se convertiría más tarde en la base de la cultura medieval, que dominó el pensamiento de los pueblos durante 2000 años, es lo que se denominó como oscurantismo. Además de esto a Aristóteles se le atribuyen el modelo de comunicación vertical, un esquema comunicativo que consiste en ser totalmente lineal, en donde los procesos comunicativos entre el emisor y el receptor se realizan de forma en que uno informe al otro sin haber retroalimentación. Ahora bien, retomando el cuestionamiento que se hace al inicio. Pregunto qué función cumple el individuo en una ceremonia religiosa. El de oyente. ¿Verdad? Pues bien, se tendrá en cuenta que el proceso comunicativo que se emite en una ceremonia de este tipo es bastante complejo, e interviene otro modelo comunicativo lineal. Desprendiéndonos de este punto y teniendo en cuenta que el individuo al contemplar una ceremonia religiosa tan solo cumple con una cadena consecutiva de actos, como el de ser informado, oír y responder ante los estímulos dados por el emisor, podemos decir que interviene el esquema comunicativo de la suya, que en resumidas cuentas sería en el que el emisor emite el mensaje, oraciones, música, sermón. El receptor es estimulado y se produce un efecto. Ya habiendo explicado la relación que tiene Aristóteles respecto a su influencia filosófica en la religión y en la comunicación, y también teniendo en cuenta que interviene otro esquema comunicativo lineal, se dará una mirada interna hacia los espacios simbólicos del ámbito religioso. La intervención del mito. La mitificación como simbolización inconsciente, como identificación del objeto con una suma de finalidades no siempre racionalizables, como proyección en la imagen de tendencias, aspiraciones y temores, emergidos particularmente en un individuo, en una comunidad, en todo período histórico. Humberto Eco, Apocalípticos e integrados. El mito de Superman. Lo que se pretende indicar es el repertorio simbólico institucionalizado, típico de los primeros tiempos de la cristiandad medieval, de cierta forma resucitada por el catolicismo contrarreformista. La mitificación, fue pues un hecho institucional que procedía de lo alto, que era codificado y decididos por hombres de la Iglesia y tomando prestada una tradición mitológica e iconográfica, elementos que entonces, en la fantasía popular estaban asociadas a determinadas situaciones psicológicas, morales y sobrenaturales. Humberto Eco. Obra citada en este sentido se puede indicar que estas instituciones buscan desde el principio de sus imágenes, simbolizar todo lo sagrado de sus escrituras, plasmándolo en una imagen que pueda ser entendida por cada uno de los individuos, sin la necesidad de haber estudiado la refinada teología de la élite eclesiástica. Cada una de estas imágenes transfiere un significado y un determinado valor que se transfiere al individuo dentro de la congregación. Se puede intuir que, las congregaciones, o actos eclesiásticos están cargados de un sinnúmero de connotaciones y simbolismos que interactúan de forma inconsciente en cada uno de los individuos que presiden estas ceremonias. Retomaremos la tesis inicial que es la de la religión como ente de control social. Aquí veremos la relación que tiene la comunicación y la doctrina como factor fundamental para el adormecimiento de las masas. Al ser incuestionable la religión y teniendo en cuenta que maneja un formato de comunicación vertical, se encuentra que fácilmente puede esparcir su doctrina sin ser contradecidos por los individuos.
Pues bien, Karl Marx hace cuenta de ello y denota los efectos que tiene la doctrina religiosa sobre los individuos. ¿Marx un extremista orador de la verdad absoluta? La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el opio del pueblo que hace tolerable su sufrimiento. Karl Marx, teoría de la alienación. El hombre toma lo que considera mejor de sí mismo, voluntad, inteligencia, bondad, y lo proyecta fuera de sí, en el ámbito de lo infinito. Si la religión supone la existencia de Dios como algo infinito, lo hace oponiendo a ella el mundo finito, incluido el hombre mismo, desvalorizando su propio ser y su propio destino, desvalorizando el mundo humano frente a la calidad absoluta de la realidad trascendente o divina, dice Marx, en su teoría de la alienación, y agrega que al consolar al hombre del sufrimiento que en este mundo le toca vivir, sugiriendo en él que en el otro mundo le corresponderá la justicia y la felicidad plena, le resta capacidad, energía y determinación para cambiar las situaciones sociales, políticas y económicas que son las realmente culpables de su sufrimiento. En este sentido, Marx dice que la religión es el opio del pueblo, pues, en definitiva, adormece el espíritu revolucionario del ser humano. Conclusión. Después de todo este circuito de teorías y manifiestos filosóficos, invitaría al oyente a cuestionarse sobre su participación y perpetuación de una comunicación vertical, sea cual sea su origen político, filosófico o social. Que no le permite cuestionar sobre su contenido ni su origen. ¿Seguirá usted siendo víctima de la comunicación vertical? ¿Comenzará a cuestionar, o seguirá siendo un individuo pasivo, que simplemente se limita a obedecer? Y sentando los cuestionamientos sobre la visión de Marx. ¿Seguirá siendo parte de una masa adormecida? ¿O se levantará bajo una visión crítica sobre todo lo establecido? Invito al oyente a que cuestionara y que en su raciocinio deje el ¿por qué sí? Como único recurso de explicación. Levántese y piense.